Hoy se cumplen 2 semanas de la famosa, tristemente famosa, Dana de Valencia. 2 semanas en las que hemos estado, yo creo que todos, concentrados en lo que pasaba allí, tratando de entender lo que sucedió aquella tarde-noche. Y ya de un tiempo a esta parte, pues tratando de buscar, que no depurar, que eso no depende de nosotros, desde luego no depende de los periodistas, pero tampoco de los que tienen otros oficios. La depuración de responsabilidades debe de venir de dentro de la política, responsabilidades políticas quiero decir, pues estamos en eso. Y lo que estamos viendo estos días, especialmente este fin de semana, es como desde el gobierno ya se tiene hecha esa depuración y como era previsible, la depuración solo afecta a una parte del tablero político, o del espectro, mejor dicho, concretamente a la que linda con el Partido Popular. En concreto, el responsable de todo parece ser que es Carlos Mazón. Le han faltado culparle, pues qué sé yo, de haber sido poco menos que quien se encargó de sembrar las nubes para que hubiese esas precipitaciones tan fuertes aquella tarde. Bien, pues de eso mismo es lo que os voy a hablar en este retiro ya plenamente otoñal. Nos podemos poner en este banquito o en el otro. La verdad es que da un poco igual porque ya el sol pega poco o nada y cae un poquito de uñas, pero estamos en noviembre. Pues aquí mismo, al lado del monumento a Ruperto Chapí. Pues nada, aquí bajo la protección de Ruperto Chapí, maestro de zarzuelistas. Ruperto Chapí fue un compositor del siglo XIX, muy famoso por las zarzuelas que compuso, un maestro del género chico. Así que la Sociedad General de Autores en su momento le dedicó un monumento aquí en el Parque del Retiro, delante del paseo de coches, y por lo tanto muy, pero que muy visible. Bueno, os comentaba la bici así por encima, como veis ya estamos muy invernales, la cosa todavía no ha refrescado del todo, pero ya ha empezado. Y la cosa además me consta, por lo que he visto, que puede ir a más. Vamos, que los días que nos vienen va a llover en todas partes y va a haber un bajón térmico considerable. Para que veáis, en mi invierno sobre todo, cuando os preguntéis qué tiempo va a hacer, escribidme y yo os lo digo porque estoy al tanto, pues casi al minuto. Y si se pone a llover empiezo, como os decía el otro día, a mirar el radar. Bueno, pues como os decía ahora, cuando veníamos en la bicicleta, han pasado ya 2 semanitas de la catástrofe de Valencia y la emergencia continúa y continuará durante todavía un tiempo. Ya no es tan grave como hace una semana o semana y media, que bueno, las imágenes nos conmovieron a todos, cómo estaba aquello, el nivel de destrucción de aquellos pueblos, estaban encontrándose cadáveres todos los días, en fin, andábamos todos con el alma en vilo por que nos deparaba el día siguiente, que pensábamos que iba a ser peor. Ahora ya parece que la cosa se ha estabilizado, queda mucho por limpiar, muchísimo, se busca todavía algunos desaparecidos, pero las labores de limpieza, esto va para muy largo, teniendo en cuenta que pasó, como os decía el otro día, el río Danubio, pasó por encima de estos pueblos y la cantidad de lodo y de fango y de todo que ha dejado y la destrucción que ha provocado es muy extensa. Vamos, que esto va a llevar para tiempo. Vamos, que eso de volver a la normalidad, estaban algunos hablando el otro día, ¿no? A ver cuándo vuelve Valencia a la normalidad. Pues eso va para muy largo, no sucederá, calculo yo, pues no lo sé, pero en 6 meses. Quizá, igual estoy tirando muy largo, otros me dirán que tiro corto. Pero vamos, normalidad. Los valencianos tardarán mucho en experimentarla, por lo menos los del sur del río Turia, porque han sido los que han sufrido. Para muchos, la normalidad no volverá nunca, porque han perdido la normalidad entendida como el estado previo a las inundaciones, porque han perdido a un ser querido, porque lo han perdido todo. Y de una manera u otra van a tenerse que reinventar y reconstruirse prácticamente desde cero. Así que esto de la normalidad, después de una catástrofe de estas características, es un tanto peculiar. No podemos hablar de normalidad así como si, no lo sé, nos hubieran dado un susto, bueno, a ver si me sereno y vuelvo a la normalidad y el susto pasará, me habré olvidado de él dentro de un par de horas. No, ni mucho menos, esto ha sido mucho más que un susto. Pero bueno, lo que se está despachando ahora, que también os lo anticipaba en la bici,
es el tema este de las responsabilidades políticas. Es un tema del que se habla desde el principio. Al principio se hablaba más de responsabilidades ideológicas, ya sabéis, los unos con lo del cambio climático, siguen dando la paliza con eso, por cierto, y los otros con lo de las presas de Franco y las presas de la Agenda 2030 que habían quitado. Bueno, esto lo desarrollaba mejor en la contrarréplica de este domingo. No, lo que se está viendo ahora va más allá de lo ideológico y es puramente político. Recordemos que han muerto 200 personas, más de 200 personas, y bueno, y hay una comarca que tenía medio millón de habitantes y que lo seguirá teniendo, que ha sido completamente devastada. Vamos, ante una como esta tiene que haber responsabilidades políticas porque no cabe otra posibilidad. Simple, vamos, digo yo. No sé vosotros, pero esto, y sobre todo teniendo en cuenta que no se ha actuado precisamente de manera ejemplar, más bien todo lo contrario. Alguien tendrá que pagar por esto, alguien tendrá que pagar políticamente, quiero decir. Desde el punto de vista de las ayudas, por lo menos las más inmediatas, la gente pagó encantada, las donaciones han sido por todo el país, los valencianos y el resto de españoles se han volcado en la ayuda, los voluntarios, pero digo el precio político, alguien tendrá que pagarlo. Por lo que sabemos, y os he ido contando aquí en la contra y también en la contracrónica, se produjeron una cadena de eventos catastróficos dentro de la administración, una cadena de errores que, bueno, tanto en la administración autonómica, que ahí están y han quedado bien claros, como en la administración central. Pero el gobierno de Sánchez, que ya sabéis que es muy habilidoso para estas cosas, y toda la izquierda, no solo el gobierno de Sánchez, han emprendido una campaña exitosa hasta el momento para señalar a Carlos Mazón, el presidente de la Generalidad Valenciana, como el responsable de todo lo que pasó. Y no el responsable, uno de los responsables, o el principal responsable. No. Como el único responsable de todo lo que salió mal. Vamos, están echándole los 200 y pico muertos encima de la cabeza. En esencia es eso. Lo pudimos ver, como os decía, este fin de semana en esa manifestación que hubo en la plaza del Ayuntamiento de Valencia. Una manifestación muy concurrida por las fotografías y los vídeos que pude ver. Pero vamos, me sorprende porque no se dieron prisa, todo lo contrario, para ayudar a la población en apuros, pero con esto de el depurar responsabilidades políticas del contrario, han ido a la velocidad del rayo. Este sábado la manifestación es que no habían pasado ni 2 semanas y la habían convocado mucho antes. Una manifestación en la que solo había un lema, y el lema era Mazón Dimisión. Pude ver unas imágenes en las que unas manifestantes se presentaron allí con un cartelito hecho a mano en el que ponía Mazón y Sánchez la misma mierda son, o Sánchez y Mazón la misma mierda son. Bueno, pues una serie de manifestantes locales se encargaron de impedir que accediesen y llamaron incluso a la policía. Vamos, que le estaban diciendo, oye, un momento, que esto está organizado por el gobierno a mayor gloria del gobierno. Aquí, ¿qué es eso de que Sánchez dimisión? Aquí solo puede dimitir Mazón, que es el culpable de todo. Bueno, hasta los independentistas catalanes se dejaron caer por allí. Llegó una comitiva llegada desde Cataluña con Lluís Llach a su cabeza. Se veía el tipo con un cartel, unas banderas esteladas y unas cosas, solidarizándose con el nombre de todos los països catalans para que vean que no están solos. No hubiera estado de más que junto a la manifestación muchos de estos se hubiesen acercado a Paiporta o a Catarroja a echar una mano en las labores de limpieza, ya sabéis, aquello de empujar y tal, ya que estaban allí. No lo sé, pero no, fueron directos a la manifestación, que era lo importante, en lo que querían salir y además, ¿qué más da? Lo importante es depurar responsabilidades del contrario, que ya se sabe que es muy malvado, en este caso Carlos Mazón. Es chocante porque en una catástrofe de estas características, algo tan masivo, con tantos muertos, con tanta destrucción, es complicado, aunque por más que te empeñes, es complicado culpar a una sola persona, que es, en resumidas cuentas, lo que están haciendo, es esto. Pero claro, necesitaban un malo, ya sabéis, un enemigo único.
No sé si conocéis los principios de la propaganda de Goebbels, los podéis buscar en Google y los encontraréis. Son principios que, bueno, los creó Goebbels, pero se siguen utilizando por parte de gobiernos de todo el mundo. La propaganda es la misma hoy, el ser humano es el mismo hoy que en los años 30 del siglo pasado. Bueno, pues hay uno de los principios, creo que es el primero, de hecho, el principio de enemigo único, que es un principio de simplificación y enemigo único, se llama. Que es, escojamos a una sola persona y carguemos toda la fuerza sobre él y simplifiquemos mucho el mensaje. Tantearon primero lo del cambio climático. No sé si lo recordáis, al principio andaban diciendo que sí, los negacionistas climáticos iban a ser los chivos expiatorios. Claro, eso daba un culpable muy numeroso, muy malo, negacionista nada menos, pero difícil de encarnar, es decir, de ponerle cara y ojos y nombre. Este del negacionista del cambio climático es un malvado escurridizo, atractivo sin ninguna duda, pero escurridizo, porque ya digo, no se le puede poner cara. Vale para una propaganda algo más sofisticada, para cuando aparece el clásico experto en La Sexta o Televisión Española diciendo, no, bueno, que lo que tenemos claramente sí que lo sepa explicar y va dirigido a un público algo más refinado. Cambio climático, que lo ignoran, lo niegan directamente y claro, ellos en última instancia son quienes nos han traído a esto. Claro, ellos pueden decir, vale, Donald Trump, tal, pero tampoco pueden acusar al PP de negacionistas del cambio climático porque el PP en este aspecto está completamente alineado al PSOE. Así que ahí lo tenían complicado, lo del cambio climático, porque no se ajustaba bien al principio de enemigo único y de simplificación. Es complicado, vamos. Luego ya sabéis, lo de vender cambio climático, una gota fría, el Levante, pues es que ese es el clima de la zona, exactamente ese. Es como decirme que en Madrid empieza a hacer frío en noviembre, pues no sé, esto no es cambio climático, esto es un día de noviembre en Madrid, nada más. Han caído las hojas, nos están cayendo, hace fresco y ahora, según se vaya el poco sol que tenemos, caerá una pelona esta noche. Vamos, lo de siempre, lo de todos los meses de noviembre, por eso lo tradicional es comer castañas asadas y encerrarse en casa y chocolatito caliente. Lo raro y lo gozoso es que tuviéramos 30 grados y yo hubiera venido aquí en pantalón corto. Eso sí que podrías decir, aquí está cambiando algo serio. Pues lo mismo con lo de la gota fría. Bueno, el otro día lo pudimos ver, esto del cambio climático y de los negacionistas, lo pudimos ver en una marifa muy graciosa que montaron aquí en Madrid, en la Puerta del Sol, exactamente. Fijaos que me quedaba cerca de casa, pero es que fue tan poca cosa que si me llego a enterar de que lo habían montado me acerco. Pues la Puerta del Sol está como 800 metros de mi casa. Pero no me enteré después, cuando ya se habían ido. Y eran 4 jubilados y algún despistado que pasaba por ahí. Era la culpa, querían cargarla toda sobre el negacionismo del cambio climático. Es decir, el capitalismo, ya sabéis, todo ese rollo. Pero claro, eso no tiene tracción. En cambio, con lo de Amazon sí. Ahí disponen de un malvado muy efectivo, un malvado muy práctico, porque es un tipo con cara, ojos, más muy pusilánime, al que le pueden añadir una serie de errores reales y acreditados, y luego con una consigna fácil, de repetir y de reproducir, que es la de Mazón División. Hasta rima, ¿no? Es una rima consonante. Mazón División, Mazón División. Y además Mazón les ha dado motivos sobrados para ser un malvado. Ha dado motivos sobrados para exigir su dimisión. Cometió varias negligencias, también en cadena, el día de autos, el 29 de octubre, que justifican sobradamente que se echa a un lado, que dimite y que se vaya. Claro. Ya veremos si esto además de ahí se pueden deducir acusaciones penales, pero entre tanto la responsabilidad política indiscutiblemente la tiene. Pero claro, no fue el único Mazón. Como os decía, esto no se puede culpar a una sola persona de algo tan grande y en el que intervinieron tantos y tantas circunstancias. Las responsabilidades, de hecho, si nos ponemos a buscarlas, nos tendríamos que ir más atrás incluso, en el tiempo, muchos años. Tendríamos que buscarlas antes, durante y después de la crecida. Si nos ponemos
a buscar responsables políticos en todos los planos temporales. Antes de la crecida, bueno, pues yo creo que hay unos cuantos, ¿no? No hubiera estado de más, por ejemplo, tener el barranco del Pollo limpio, que no lo estaba. Se formaron pequeños azudes en los puentes, algún puente de hecho se cayó. No sé si empujado por el agua, por la cantidad de cosas que llevaba el agua, que hacía que el peso, que hacía la fuerza que ejercía sobre los pilares del puente fuese más. No hubiera estado... Esto es atribuible a la Confederación Hidrográfica del Júcar, que según nos hemos enterado después, renovó su sede, pero no vio necesario construir un pequeño dique de laminación o simplemente limpiar el cauce. Tampoco hubiera estado de más haber levantado, como se previó en su momento, hace más de 20 años, una presa de laminación en Cheste, de la parte más alta del barranco del Pollo. Eso no hubiera estado mal. No sé, o haber tenido, por ejemplo, un sistema de alerta algo mejor, que no se hubiese limitado a un simple correo electrónico, como os explicaba el otro día aquí, en el A la Contra. No sé, ahí vemos que el número de responsables crece de manera sustancial. De hecho, habría que hacer una lista de todos los que son responsables durante un tiempo considerable de tiempo. Y habría que señalar a mucha gente, claro, muchísima gente, más de la que pensamos, durante lo menos 20 años. No me parece muy práctico, pero bueno, que es bueno saberlo. Porque si esa presa de laminación hubiera existido, hubiera estado ahí en Cheste, por ejemplo, como tenía previsto el Plan Hidrológico Nacional, o si el barranco hubiese estado limpio, que eso no dependía del Plan Hidrológico Nacional, eso dependía de que la Confederación hiciese su trabajo, y la Confederación depende del Ministerio de Medio Ambiente, de Transición Ecológica, de Teresa Rivera. Bueno, pues no sabemos lo que hubiera pasado, o si no hubieran dado la alerta tan tarde. No sabemos cuántas vidas se hubieran ahorrado, pero estoy convencido que la crecida no hubiera sido tan destructiva, tanto en el apartado humano como en el material. Esto creo que estamos todos de acuerdo. Bien, como veis, estamos deshojando la margarita y como podéis ver no es tan sencillo como buscar un único responsable. La cosa tiene algo más de complejidad. Pero claro, nada de eso se había hecho. Esa es la realidad. De hecho, si vamos a las noticias de los últimos 20 años, vemos que encontramos muy pocos requerimientos, muy pocas veces se reclamó esa presa. Bueno, entiendo yo que a los del lugar, los entendidos, los preocupados por estos temas, sí les preocuparía y dirían, bueno, a ver si la construyen. Tampoco encontramos ninguna reclamación especial, más allá de cosas puntuales para limpiar el cauce de ese arroyo. Pero es que todo esto la Generalidad debería saberlo. Debería saber que esa presa no existía, por más que se hubiera pensado en el pasado. También debería saber que ese cauce no estaba convenientemente limpio, que crecían árboles, arbustos, todo tipo de vegetación en su interior. En fin, esto lo podéis ver a poco que vayáis a Google Maps y bajéis a pie de calle, en Street View, en las ciudades afectadas y veáis el Barranco del Pollo. Son imágenes de hace 1 año, 2 años, 3 años y lo podéis ver bien. ¿Qué hizo Mazón en aquel momento? Bueno, pues no abordó el problema hasta que fue demasiado tarde. Es decir, no advirtió la gravedad del problema hasta que fue demasiado tarde. Primero desapareció, porque al parecer estuvo almorzando con una periodista a la que le iba a dar la cadena autonómica. Una razón más para cerrar todas las cadenas autonómicas. Pasan estas cosas. Estuvo comiendo hasta las 6, que ya es una comida larga. Carlos Mazón, yo me siento a comer a la 1, 1:30, y en 15 minutos he terminado, ¿eh? No necesito más. Como, me tomo mi café, 15, 20 minutos he terminado. Y sigo trabajando. ¿Qué es eso? ¿A qué hora se sentaron? A las 2. Son 4 horas de comida. Pero bueno, ya sabéis que en España, sobre todo la gente importante, trata de cifrar su importancia en este tipo de cosas. Y que se les alarguen las comidas. Pero bueno, primero desapareció porque estaba tratando temas importantísimos con esta periodista, que no me acuerdo el nombre, Villaplana o algo así se llama, y luego actuó de forma totalmente caótica y desordenada. Y tardía, por supuesto. Una vez que supo lo que había sucedido aquella noche, debió solicitar en el acto, sin
demorarse un minuto la declaración de nivel 3, sabiendo lo que había. Es decir, pedir al gobierno que se hiciese cargo del tema y que metiese todo lo que tenía. Ejército, todo lo que hiciese falta, ayuda internacional, pero no lo hizo. ¿Por qué? Pues lo desconocemos, tendrá que explicarlo él, pero seguramente por un cálculo político para que Sánchez no, bueno, pues no se aprovechase de eso. Es decir, para que Sánchez no capitalizase la ayuda y el rescate de las víctimas. Eso no quita responsabilidad al gobierno de Sánchez, por supuesto, ¿eh? Como se ha dicho, no, es que no le pidieron ayuda. Él y todo su gobierno debieron actuar de forma unilateral viendo cómo estaba la cosa. Sánchez y Marlaska, que eran los más interesados, el presidente y el ministro de Interior, estaban perfectamente al tanto de lo que pasaba. Y no porque sean muy listos, sino porque es que estábamos todos perfectamente al tanto de lo que pasaba solo el miércoles por la mañana, desde luego. Conforme llegaron las primeras imágenes, ya todos sabíamos cómo estaba aquello. O cualquiera que estaba leyendo la prensa o en las redes sociales o viendo la televisión, lo sabía a la perfección, desde esa misma mañana. Y no hicieron nada. Bueno, sí hicieron algo, que fue aprobar in extremis y de urgencia el decreto para controlar el Consejo de Radio y Televisión Española. Una razón más para acabar con todos los medios de comunicación estatales, con las cadenas de televisión autonómicas y Radio y Televisión Española, y devolvérselas a la sociedad civil y que dejen de hacer la competencia desleal al sector privado. Y ya de paso, que dejen de servir como palanganeros del gobierno, con nuestros impuestos, porque si quieres ser palanganero del gobierno a tu costa o a la de tus accionistas, correcto, pero que lo hagan además con nuestros impuestos es todavía más vergonzoso. Luego el ejército tardó muchísimo en llegar, porque le surgía, que el tema de televisión española le surgía mucho, pero no que el ejército estuviese allí, a pesar de que los propios militares estaban deseando ir. Lo mismo con los refuerzos de Policía Nacional o de la Guardia Civil. Todos tardaron demasiado. Fueron esos 2 días en los que se leían testimonios anónimos de policías, de guardias civiles, de militares, diciendo que estaban con las manos atadas y que estaban deseando ir. Y esos 2 días fueron los más importantes, porque aún se podía rescatar a gente con vida. En cualquier catástrofe, el momento inmediato es el más importante de todos. Si no, luego te tienes que resignar a recoger cadáveres. Sánchez se negó incluso a reunir, a convocar ese mismo miércoles a un Consejo de Ministros extraordinario. Algunos han dicho, pero caray, un Consejo extraordinario, eso son palabras mayores. Eso se convoca solo poco menos que si nos están invadiendo los extraterrestres. No. Sánchez ha convocado un montón de consejos extraordinarios en sus años en el poder. Bueno, convocó uno en 2018 para sacar a Franco del Valle de los Caídos, aquel día de octubre. Convocó otro, este ha sido este mismo año, en marzo de este año, para preparar el 8M, ya sabéis, lo de la manifestación, el Día de la Mujer y tal. Para aprobar una serie de materias muy urgentes, no podían esperar a 3 días después, no. Tuvo que convocarlo ese mismo día para, ya sabéis, 8M, poner el aparato de propaganda en marcha ese día. Para aprobar una serie de medidas que no podían esperar y que tenían que aprobarse justo ese día en materia de igualdad. Así que, como veis, eso de que un Consejo de Ministros extraordinario es algo extraordinario y por lo tanto solo sucede una vez cada 100 años, no. Con Pedro Sánchez ha sucedido varias veces. Es decir, que no podía esperar lo de Franco, lo de estas medidas del 8M, pero sí que podía hacerlo sin problemas una catástrofe con 200 muertos y con una comarca entera devastada. Todo lo más que hizo fue viajar a la zona afectada, allí le abuchearon y de vuelta dijo aquello de si necesitan más recursos que los pidan. Que creo que va a ser uno de sus epitafios políticos el día de mañana, de las frases que pasarán a su historia personal. Desde el principio actuó, y esto estoy constatando hechos, no emitiendo opinión alguno, actuó guiado por el cálculo político más miserable, desde el primer minuto. Quería que el PP se comiera la tragedia y que apareciera luego él de Salvador. Esa iba a ser eran las líneas magistrales del relato. Eso era esto. Estos son unos incapaces porque no pueden, porque no quieren y además son unos inútiles. Si llegamos nosotros y salvamos esto.
Pero claro, es que eso iba mucho más allá de una simple inundación, como sucede de vez en cuando. Mucho más allá de lo que pensaban el gabinete en Moncloa, los gabineteros, donde fueron improvisando un relato del que se pudieran beneficiar. Esa es la verdad. Es decir, que lo único que les ha preocupado, concretamente a Pedro Sánchez desde el principio, ha sido la famosa batalla del relato. Ya lo sabéis, que hemos hablado de ello aquí en A la Contra muchas veces. Un relato que en este caso fue incorporando ingredientes como la presunta agresión en Paiporta por un grupo de presuntos ultraderechistas organizados, presuntamente organizados. La Guardia Civil ya ha descubierto y constatado que ni son ultraderechistas ni estaban organizados. Bueno, para detenerlos se encargó a una unidad de élite de la Guardia Civil que peinase aquello, investigase y los detuviese. Ojo, con todo aquello cubierto de lodo, estaban todavía efectuándose labores de rescate. Pues nada, teníamos a agentes de élite de la Guardia Civil buscando unos vecinos que abuchearon a Sánchez porque lo habían perdido todo y se sienten desamparados. Y porque apalearon con unas escobas, las mismas escobas con las que estaban limpiando y que seguramente les habían llevado unos voluntarios, que no les había dado el gobierno, apalearon el vehículo de los escoltas. Vamos, que es palmario, que Pedro Sánchez ha intentado sacar tajada política de esta desgracia desde el primer hasta el último momento. Es evidente. Es tan evidente que, vamos, que me cuesta creer que por muy sanchista que sea alguien no termine de verlo, pero bueno, parece ser que no terminan de verlo. De hecho, pensábamos que no podía caer más bajo, pero hace unos días nos sorprendió condicionando las ayudas a los afectados a cambio de que le aprobasen los presupuestos generales del Estado. Cosa ya, me tuve que rascar los ojos aquel día. Y así, ya con los presupuestos, pues quedarse bien atornillado al poder durante un par de años más, que es lo que le regalarían ya sin preocupaciones de ningún tipo o con pocas preocupaciones. Todo, por supuesto, con el concurso entusiasta del equipo de opinión sincronizada, que ha hecho, en fin, muchas horas extras estas 2 últimas semanas, buscando nazis y ultraderechistas entre los voluntarios y colaborando con la campaña de enemigo único dirigida contra Carlos Mazón. Así que, una vez que esto haya terminado, lo suyo sería que Mazón dimitiese, porque está plenamente justificado, vamos, y con él parte de su gobierno, por lo menos 2 consejeras. La de Interior y la otra, la de los cadáveres, no sé si la recordáis, no recuerdo el nombre, Nuria, no me acuerdo el nombre, ¿cómo se llamaba esta? Esta que se puso tan campanuda hablando de la morgue que habían montado hace semana y pico. Pero claro, junto a Mazón deberían abandonar su puesto por su propio pie, de motu propio, vamos, otros tantos, empezando por Sánchez y terminando por Marlaska, por varias razones. Para que veáis que lo mío no es ni mucho menos un arrebato de pasión partidista de la que carezco, de pasión partidista y de partido. A ver, si tan mal estaba lo de la manera en la que estaba gestionando aquello Carlos Mazón y la Generalidad, ¿por qué no intervinieron? ¿Por qué no declararon el nivel 3? No, por una cuestión competencial. ¿Acaso es más importante los detalles competenciales que la vida de las personas? Pregunto. Pues nada, decidieron no intervenir, es decir, pusieron en juego la vida de las personas por este jueguito de competencias. Y luego lo más grave de todo. Ahí podrían arguir que no tenían constancia de la magnitud de la catástrofe. Pero cuando ya se tenían constancia, cuando ya se había producido la catástrofe, cuando se contaban los muertos por decenas, cuando nos llegaban hasta cualquier rincón del mundo, llegaban las imágenes que a todos nos conmovieron, ¿por qué no se envió toda la ayuda posible desde el primer momento? ¿Por qué no se hizo eso? Desde el primer minuto, en lugar de ir soltándola poco a poco y durante los primeros días no enviando prácticamente nada. ¿Cómo es posible que los voluntarios, llegados en una furgoneta o los enviados de prensa desde distintas partes del país y del mundo, llegaron antes que
que las propias unidades militares, que el propio ejército. Luego, ¿por qué se rechazó la ayuda que ofrecieron otros países, algunos muy cercanos, como Francia, y que tienen equipos especializados en catástrofes? ¿Por qué se rechazó la ayuda de esta gente? Es una otra pregunta que también tendrían que responder. No sé, eso me gustaría que tendrían que responder y que tendría que ser una respuesta muy convincente, que la dudo, que la diesen, porque el hecho es que no lo hicieron, a pesar de que tenían que haberlo hecho. Así que motivos para que dimitan hay unos cuantos, como podéis ver. No sé, creo que a todos nos gustaría que nos respondiesen a esas preguntas que he dejado en el aire ahora, que están ahí, que creo que nos hacemos todos los españoles, con excepción de los tipos que van con el carnet del PSOE en la boca o que viven de esto. Pero vamos, no lo harán. No lo harán porque el uso político que le están dando a esto les merece más la pena. El uso político, de hecho, continúa y lo hará durante días, seguramente semanas, porque ahora están con Mazón, tenedlo en cuenta. Van a por él, han fijado, ya sabéis, enemigo único, y no lo soltarán. Si se cobran la pieza, pues miel sobre hojuelas. Pero es que incluso si no se la cobran, es decir, si Mazón no se va, hay una posibilidad de que se vaya, que esto se acabe y se termine marchando, es una posibilidad que está ahí. Pero si no se va, ni mañana, ni dentro de un mes, ni dentro de 6 meses, en ese caso también les habrá merecido la pena esta campaña, por una razón sencilla, y es que si miran a Mazón no les miran a ellos. Es decir, si hacen preguntas a Mazón, que hay que hacerle un montón de ellas, no les hacen preguntas a ellos. Y no, queridos, hay que hacerles preguntas a los dos. No hay cosa peor que el activismo, ya lo sabéis, la militancia y el partidismo. Es decir, aquí hubo muchos responsables, algunos perfectamente señalables, con nombre y apellidos, y que a diferencia de esto que contaba hace un momento de la limpieza de los cauces, lo de las presas, por qué no se construyó, que queda algo más difusa la responsabilidad, en este caso es clarísima. Pero en fin, con esto ya termino entre otras cosas porque me estoy empezando a quedar sin luz, y además porque me tengo que ir a Viwan, que voy a entrar en nada, que está aquí cerquita, y ya he aprovechado el paseo, como hago a veces. Bueno, queridos, pues con esto terminamos la contra de hoy, y como siempre, me despido de todos vosotros. Hasta el próximo a la contra.